Dios les bendiga a todos. Bueno, estar predicando la palabra para nosotros es un privilegio, un honor que Dios nos concede a muchos hombres. Y bueno, le doy gracias también a nuestro hermano Manuel que, bueno, me dio este espacio. Y bueno, que sea como Dios ha dispuesto él a través de su palabra, como dijo nuestro hermano Osvaldo. Y voy a compartir aquí, hermanos, la pantalla. ¿Sí se ve algo, hermano? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, no, pero esa pantalla se ve blanco. Pero en la columna están todas las diapositivas. Ok, vamos a dejar de compartir y comparto nuevamente. Esperando, ¿qué dice? No sé qué está pasando. Dejo un segundito y verifico la... Ah, parece que hay una presentación acá y por eso es que... Me disculpan un momento, hermanos, que acá hay una presentación. Estaba como que probando la... Voy a cerrarla y entro nuevamente, hermano, qué pena. Ahora sí. Ahora sí, hermano. Sí, ahora sí. Ok, hermano, qué pena. Bueno, voy a adelantar las diapositivas que estuvimos dando el viernes pasado. Bueno, más hermanos, estamos estudiando el libro de Marcos. Estamos en el capítulo 11. El viernes pasado estuvimos empezando la primera parte de este libro, La llegada del rey. Se titula esta primera parte, del versículo 1 al versículo 11, parte 2 y último. En el estudio pasado, amados hermanos, empezamos con la primera parte de la llegada del rey. Suceso de entrada a Jerusalén de Jesús es el comienzo del final de su ministerio aquí en la tierra. Que la última semana ocupa, se dijo, el 30%, más del 30% de los 4 evangelios por su importancia. Que la gente ni sus discípulos que clamaban no tenían idea de lo que realmente estaba aconteciendo. Que nosotros debemos adorar con una verdadera conciencia de lo que significa clamar al rey. Empezamos estos primeros 11 versos con un punto principal que titulamos la soberanía del rey. Jesucristo tiene el control sobre todas las cosas. Jesucristo quería que sus discípulos supieran que él tenía el control de todo lo que iba a suceder en esa semana, sus padecimientos y su muerte.
El destino de Jesús no estaba en manos de los hombres, de los romanos, de los líderes religiosos de Israel. Jesús sabe cuál es la condición del corazón de cada persona. Cuando el Señor nos da una orden, debemos cumplirla. Jesús mostró su dominio sobre las criaturas al montar un animal sobre el cual todavía nadie se sentó. Nosotros debemos ser esos pollinos espirituales tomados por el Rey para que otros puedan ver o puedan creer y aclamar a ese Rey. Vamos a leer nuevamente, amados hermanos, los versículos del 1 al 11 y vamos a enfatizar nuevamente, amados hermanos, en algunos versículos para así empezar. Vamos a leer, amados hermanos. Yo quiero que tengamos ahí la lectura, los libros. Y dice la Escritura: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los trajeron y los dejaron. Y trajeron el pollino y Jesús echando sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es la palabra de Dios, amados hermanos, en la cual estamos meditando en este capítulo. ¿Qué estamos viendo, amados hermanos, en estos 2 versículos que vamos a iniciar? Jesús, amados hermanos, no nos dice por qué manda a buscar el pollino. No nos dice. Tanto los discípulos como el dueño del pollino o los dueños del pollino debían obedecer. Aquí en Marcos no nos dice, amados hermanos, por qué Jesús necesitaba el pollino. Tampoco hay una explicación como se dijo la clase pasada. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor, amados hermanos. Jesús es el Señor, el dueño de todo. Eso, amados hermanos, es muy grande para muchas personas no entender. Y hoy en día, amados hermanos, puede estar pasando que no hemos reconocido a Jesús como ese Rey, como ese Señor dueño de todo. Jesús, amados hermanos, mandó y ellos obedecieron, sus 2 discípulos y el dueño del pollino. La respuesta de por qué un pollino debía llegar a Jerusalén la encontramos, amados hermanos, en la palabra de Dios, Mateo 21. Es claro, amados hermanos, que había una profecía la cual debía cumplirse. Esto, amados hermanos, lo que dice Mateo 21, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de carga, hijo de animal de carga. Es importante, amados hermanos, que nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar toda la profecía de Jesús, todas se cumplieron al pie de la letra. Y Jesús, amados hermanos, como estamos hablando en el primer punto, él tenía el dominio. Él era soberano para que se cumplieran todas las cosas. Todo lo que Jesús estaba llevando a cabo, amados hermanos, porque él era soberano sobre todas las cosas y para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese esta profecía. Esto, amados hermanos, debe darnos tranquilidad a nosotros. Esto debe darnos tranquilidad a nosotros como cristianos, como hijos de Dios hoy en día.
Jesús, amado hermano, es el dueño de todo. Jesús, amado hermano, tiene el control de todas las cosas. Y muchas veces, como iglesia o alguno de nosotros, estamos porfiando o estamos dudando, amado hermano, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando vemos algo que no entendemos. Debemos estar tranquilos porque Jesús, amado hermano, tiene el control de todas las cosas. Jesús estaba preparando el camino hacia su última semana antes de morir. La llegada del rey, amados hermanos, como segunda parte, la vamos a estar hablando, amados hermanos, aclamación al rey. Esta segunda parte, amados hermanos, segundo punto, aclamación al rey. Alégrate, hija de Sión. ¿Por qué había de alegrarse la hija de Sión? ¿Por qué había de alegrarse Jerusalén? ¿Por qué había de alegrarse el pueblo de Israel? Una pregunta, amados hermanos, que nosotros vamos a desarrollar a través de esta meditación que estamos viendo. Aquí vamos a entrar, amados hermanos, nuevamente al versículo 7 al 10 de Marcos 11. Vamos a mirar. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y de los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Aquí vemos, amados hermanos, la escritura. Cuando los discípulos, amados hermanos, llevaron el pollino a Jesús, se subió al pollino sobre sus mantos y fue recibido por una multitud que lo aclamaba frenéticamente, a grandes voces. A Jesús lo aclamaban, amados hermanos. Jesús le daban grandes voces al momento de que él va montado en el pollino, al momento de que él va, amados hermanos, hacia Jerusalén. Recordemos de que él va hacia Jerusalén, fiesta de la Pascua. Se podría calcular, amados hermanos, fácilmente la cantidad de personas determinada por la cantidad de corderos que fueron sacrificados en esa Pascua. Sabemos, amados hermanos, que para la Pascua se sacrificaban corderos, se sacrificaban animales. Eran miles y miles de personas que presenciaban aquella escena. Algunos hombres calculan que en esa Pascua se reunieron alrededor de 2 millones de personas. ¿Y por qué? Porque era un tipo de censo, porque sacaban la cuenta de todos los corderos que por familias o por personas participaban de ese sacrificio del cordero. Unas 2 millones de personas aproximadamente estaban en ese evento, subiendo hacia Jerusalén. Versículo 9. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces. Eran multitudes, amados hermanos, que iban delante y detrás de Jesús, clamando frenéticamente, dando grandes voces al rey. En Juan capítulo 12, versículo 9 al 12, se nos ilustra, amados hermanos, esta multitud de personas, esta multitud de judíos también, porque ciertamente aquí vamos a ver, amados hermanos, que habían una multitud de judíos que habían presenciado un milagro de Jesús no hacía mucho. Nos confirma la palabra de Dios esa gran multitud que había, amados hermanos, delante y detrás de Jesús. Vamos a mirar en Juan capítulo 12, versículo 9 al 12. Nuestro hermano Osvaldo, ¿me puede hacer el favor? O Manuel. Sí, hermano, le leo. Sí, hermano. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Gran multitud de los judíos, cuando supieron que él iba hacia allá, hacia Jerusalén, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, dice aquí la escritura, sino porque querían ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos 4 días.
Pero los principales sacerdotes que acordaron darle muerte a Lázaro, porque mucha gente que se apartaba de ellos y se iban con Jesús. Ese era el miedo que tenían los líderes religiosos, porque se podía proclamar a Jesús como ese rey terrenal. Y sabemos, amados hermanos, que no vino como un rey terrenal como lo estuvimos estudiando. Lo que quiero enfatizar, amado hermano, aquí lo dice el versículo 12, de las grandes multitudes, la cantidad de gente, amado hermano, tanto judíos como de otras naciones. Dice el versículo 12, el día siguiente, grandes multitudes, está en plural, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús que venían. Grandes multitudes, amado hermano, iban delante y detrás de Jesús. Y es importante, amado hermano, que nosotros nos vayamos un poco, amado hermano, a la escritura y nos imaginemos, amado hermano, la cantidad de gente que estaba clamando a Jesús. Pero como estuvimos enseñando y así, amado hermano, está estipulado en la escritura, tenían que una mente equivocada, tenían unos sentimientos equivocados con relación a la aclamación que estaban haciendo al rey. ¿Por qué la euforia, amado hermano, de esta gente? Una pregunta, ¿por qué tenían ellos esa euforia? Estaban hablando y estaban gritando, rey, venga, sálvanos. ¿Por qué? Pues el pueblo, amado hermano, llevaba cientos de años esperando al Mesías, una promesa, y ahora por fin lo ven entrar y sé que se emocionan viendo también todos los milagros que le había hecho. Hacía poco había resucitado un hombre de 4 días de muerto. ¿Y qué decían ellos cuando ven venir a Jesús a entrar a Jerusalén? Ellos se emocionaron, amado hermano, y empezaron a cantar y empezaron a alabar a Jesús. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí vemos, amado hermano, la aclamación que le están haciendo al rey. Y como estuvimos, amado hermano, estudiando la semana pasada, era un rey espiritual, no un rey terrenal como ellos esperaban. Pero aquí, amados hermanos, erradamente lo estaban adorando como al rey de reyes y señor de señores, pero equivocadamente. No tenían ni idea, amados hermanos, lo que ellos estaban haciendo. Ahora, ¿qué significa Hosana? Sálvanos ahora, amados hermanos. Y esto, amados hermanos, si nos vamos allá a los Salmos 118, versículo 25-26, hace referencia, amados hermanos, a este cántico, a este salmo, que probablemente los judíos cantaban cada Pascua, esperando que la redención a Israel, esperando su redención, esperando que fueran liberados del yugo romano. Y ellos lo cantaban, estaban emocionados, aclamando al rey que había llegado, porque ciertamente los sufrimientos que ellos tenían eran bastante fuertes. Ya no tenían esa gloria que tienen antes. Ya ellos estaban, ¿qué? Pagando grandes impuestos. No tenían libertad para ellos poder hacer todas las cosas que ellos venían haciendo antes de caer, amado hermano, en el yugo romano. En ese momento, amado hermano, la gente no tenía duda de que Jesús era el Mesías y por eso le echaban sus mantos y le cortaban ramos para adorarle. No tenían duda, amado hermano, que era el Mesías, pero un Mesías en su mente, en su imaginación, un Mesías terrenal, un Mesías político, no espiritual. Pero pasados unos días, amado hermano, vemos que esa misma gente, específicamente el pueblo de Israel, que lo aclamaba como rey aquí subiendo a Jerusalén, sería la misma gente que pediría a gritos que Jesús fuese crucificado. A pesar de que Pilato por 3 ocasiones, suéltenlo, no veo, lo voy a soltar, lo voy a liberar, no veo nada digno de muerte. Y vemos, hermanos, que esa misma gente que clamaba a Jesús como rey entrando a Jerusalén, venía y ahora lo encontramos pidiendo a grito que fuese crucificado. ¿Pero por qué, amados hermanos? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué esta gente cambió después de esa euforia, después de esos cantos, de esas alabanzas? ¿Por qué cambia? Porque no era el Mesías que ellos esperaban, hermanos, puesto que el Mesías que ellos esperaban era político, que viniera a dominar, que viniera con soldados,
que viniera a liberarlos del yugo romano, que viniera, amado hermano, con escuadrones, que viniera con trompetas, que viniera a dominar con un hombre fuerte, un rey fuerte. Pero vemos a Jesús, amado hermano, que vino con humildad, vino en debilidad, amado hermano, ¿para qué? Para vencer, amado hermano, al enemigo, para vencer, amado hermano, el pecado, para clavar el pecado en la cruz. Eso, amado hermanos, no les gustó a ellos, no les gustó, no lo entendieron. Pero Jesús vino a dominar, no vino a dominar de esa manera, sino vino a salvarnos de nuestros pecados, a salvar al pueblo de Israel de sus pecados, como dice allá en Mateo 1. Dice que él vino a salvar al pueblo de sus pecados. A ellos les convenía, amados hermanos, a Israel les convenía, ¿cierto? Un Mesías que encajara con sus expectativas terrenales, que fuera capaz de alimentar 5,000 personas con 5 peces y 2 panes. Jesús había mostrado milagros, amados hermanos, sanaciones, y ese era el Jesús que ellos esperaban, pero que también tomara las riendas, ¿cierto? Como rey. Y aquí, amados hermanos, vemos que esta cantidad de gente, si Jesús hubiese aprovechado esta oportunidad, esta cantidad de gente aún había aprovechado y se había proclamado como un rey terrenal. Seguro que lo había hecho por la cantidad de gente que había ahí, amados hermanos. Pero no era el propósito de Jesús. Pero este Jesús, amados hermanos, que no lo querían, ¿por qué? Porque Jesús le confrontaba con su pecado y los llamaba al arrepentimiento y a la fe, a que creyeran en él como hijo de Dios. A ellos no les gustaba que le confronten sus pecados, que los llamen al arrepentimiento y a la fe. Hermano, y pasa hoy lo mismo, amado. Hoy en día, amados hermanos, en muchos grupos religiosos, o en la mayoría de los grupos religiosos, vemos esto. Y aún, amado hermano, estamos también nosotros probablemente en algunas congregaciones locales, amados hermanos, no confrontando el pecado, no llamando al arrepentimiento, a la fe del Hijo de Dios. Y estamos clamando a Jesús, se puede estar clamando a Jesús, así como los judíos, amados hermanos, y mucha gente lo aclamaban subiendo a Jerusalén. Ellos aclamaban al rey de perdón, al rey de gracia, pero le estaban haciendo con una motivación equivocada. Que nosotros, amados hermanos, estemos aclamando al rey de reyes, al rey del perdón, de la gracia, pero que lo hagamos con una convicción, amados hermanos, con una conciencia, con la verdad que ya está estipulada en la palabra de Dios, que no nos equivoquemos, amados hermanos, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, como le estaba haciendo esa multitud. Ellos no estaban preparados para alguien que pusiera en evidencia su pecado, y mucho menos un rey que sustituye a pecadores muriendo por ellos en una cruz. Y por eso lo rechazaron. Ellos rechazaron a Jesús, porque ciertamente vemos en esta última semana a Jesús hablando con ellos, con los líderes religiosos, donde le dice muchas veces que son unos hipócritas. Vemos ahí en esa última semana Jesús, amados hermanos, confrontándolos a esos líderes religiosos por su pecado, porque ciertamente llevaban una religión vana. Su corazón estaba lejos, amados hermanos, del Padre, lejos de los mandamientos del Señor. Y por eso lo rechazaron, amados hermanos. Por eso ellos esperaban un Mesías totalmente diferente. Ellos estaban esperando un líder político que liberara a Israel del yugo romano y que volvieran a traer toda esa gloria, todo ese esplendor, toda esa prosperidad en la época de David y de Salomón. Ellos estaban esperando ese momento, y por eso cuando lo ven, amados hermanos, llegar, que lo ven entrando a Jerusalén, amados hermanos, por eso la aclamación tan grande, la aclamación tan majestuosa que están haciendo ellos. ¿Y qué está pasando hoy en día, amados hermanos? ¿Qué está pasando hoy en día con el mundo religioso? ¿Qué está pasando o puede estar pasando con la iglesia? Que es importante que también nosotros nos miremos, que miremos al espejo, nuestro espejo espiritual, que nos miremos al espejo espiritual, porque probablemente alguno de nosotros o alguna congregación local de la iglesia del Señor, desafortunadamente, esté pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Tristemente, alrededor del mundo religioso, están predicando un Jesús doméstico.
un Jesús domesticado, predicando de un Jesús, amado hermano, como un mesero divino, un siervo capaz de satisfacer todos los deseos y anhelos de su corazón. Pero no a un Jesús, amado hermano, que confronta el pecado, a un Jesús que quiere que la sanidad espiritual. Desafortunadamente, esto está pasando en el mundo religioso. Toman a Jesús como un mesero. Sírveme aquí, Señor, para satisfacerme este deseo, mis anhelos, mis sueños, mis proyectos. Eso está pasando en el mundo religioso. Está pasando, amado hermano, probablemente en algunos de los hermanos en Cristo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en el mundo religioso? Ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Eso dice el mundo religioso. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio feliz. Ven a Cristo y todas tus enfermedades serán curadas, serán quitadas. Ven a Cristo y tendrás una vida próspera y saludable. Y eso, amado hermano, es lo que estamos encontrando hoy en día en el mundo religioso. Y probablemente algunos líderes, por llamarlos líderes o siervos del Señor, predicadores también, amado hermano, estén llevando a la iglesia a que prediquen a un Jesús o que creen en un Jesús, amado hermano, terrenal, no espiritual. Y es importante que nosotros pongamos los pies siempre en la tierra, que tengamos nuestra mente concentrada, amado hermano, en la doctrina que ya nosotros sabemos, la doctrina que ya nos ha enseñado el Señor, que no es de la prosperidad, que no es una vida saludable, que no es que el Señor nos tiene que quitar, tiene la obligación de quitar las enfermedades, de que tenemos que tener un matrimonio feliz. Claro que estamos llamados, amado hermano, y nos gustaría que no tuviese nuestro cuerpo enfermo, que nuestro matrimonio fuera ¿qué? Sin problemas, sin dificultades, y que no hubiera ni un problema en nuestra vida. Pero sabemos, amado hermano, que nosotros tenemos que pasar por pruebas. Estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por tribulaciones y pruebas. Y nosotros estamos llamados, amado hermano, que a cambiar, a tener un crecimiento espiritual. Y es necesario que la esposa o el esposo no estén ¿qué? 100% acorde ¿cómo es que es? A la voluntad del Señor. Pero ahí está la palabra de Dios que sigue trabajando en cada uno de nosotros. Es necesario que también nosotros seamos sanos. Nos conviene una sanidad de nuestro cuerpo. Pero vemos, amado hermano, al apóstol Pablo enfermo, a Epafrodito, vemos a Timoteo enfermo. Y Pablo rogó 3 veces. Pero este Jesús, amado hermano, al cual predica el mundo religioso y se predica por muchas partes, ¿cierto? Quita las enfermedades y decretan y hacen una cantidad de cosas. Mucho cuidado, amado hermano, y que nos cuidemos como iglesia, que no caigamos, amado hermano, en esta ignorancia, por llamarlo así, de creer en un Jesús en el cual que no hemos visto en la Biblia, no hemos visto en el Nuevo Testamento. Y cantan, amado hermano, y en estas congregaciones cantan y lloran con entusiasmo y con profunda devoción y levantan las manos y adoran a ese Cristo que solo existe en su imaginación, porque así se lo han plasmado muchos líderes religiosos, así se lo han plasmado, así que se lo han inyectado, así que ellos están como que, como una esponja absorbiendo todos estos cuentos, todas estas fábulas, amado hermano. Y nosotros, amado hermano, como predicadores, nosotros como siervos del Señor, debemos estar siempre predicando esta verdad. Porque hay muchas maneras, amado hermano, de que hermanos, hermanas, jóvenes de la iglesia se vayan tras estas doctrinas. Es importante que nosotros, amado hermano, empecemos o no dejemos, amado hermano, de recordar, como decía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no dejaré de recordar estas cosas porque para vosotros es provechoso. Ellos adoraban ¿qué? Con una proyección equivocada, pretendiendo que Jesús les resolviera la vida terrenal. Ellos estaban esperando eso y por eso lo rechazaron y por eso no hubo cabida en su corazón de ese Jesús que vino a morir, que vino a entregar, que vino a servir, no a ser servido. A la iglesia, amado hermano, es necesario, como le estaba diciendo, recordar que Jesucristo no es ese rey que podemos usar a nuestro antojo para satisfacer nuestros deseos egoístas. El hombre, amado hermano, se ha vuelto egoísta, desafortunadamente, porque quieren que triunfos, porque quieren que
que se les den todas las cosas, todos los proyectos que tienen en sus mentes. Y se olvidan, amados hermanos, que nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevar. Que Cristo vino fue a darnos vida y vida en abundancia. Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Ese es nuestro rey. A eso vino él, a morir en una cruz para pagar nuestra deuda, la que nosotros no podíamos pagar. Por eso es que la Escritura dice, por gracia soy salvo. Algo que nosotros no merecíamos, pero así lo quiso el Señor, así lo quiso el Padre, que a través de Cristo, muriendo en una cruz, pagara nuestras deudas. Vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado, todos los hombres. Vino a transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes, que verdaderamente amemos, amados hermanos, al Señor, que verdaderamente amemos a nuestros hermanos, que verdaderamente amemos al prójimo, que verdaderamente amemos a nuestros enemigos si los hay, y que seamos humildes, que no seamos altivos, que no nos coloquemos en un pedestal por allá arriba, que seamos humildes, así como vivió humildemente el Señor, así como entró a Jerusalén humildemente en un asno, en un pollino. Eso, amado hermano, es lo que está enseñando Jesús, lo que le estaba transmitiendo a sus discípulos, lo que le estaba transmitiendo al pueblo de Israel al entrar en Jerusalén, y también nos está transmitiendo a nosotros, como dice la Escritura, las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. Esto se escribió para nosotros y lo tenemos de ejemplo para que nosotros no caigamos, hermano, en desobediencia o en equivocaciones. Ese domingo de Ramos, como se conoce, estaban aclamando a Jesús como rey, pero pocos estaban dispuestos a someterse a su autoridad. Pocos, amados hermanos, estaban dispuestos a someterse a su autoridad. Iglesia, una cosa, amados hermanos, una cosa, amados hermanos, es que nosotros estemos reuniéndonos y adorando a Dios con ojos cerrados y manifestar toda su magnificencia, lo grande que es Él. Y otra cosa, amado hermano, es estar dispuesto también a someternos a la voluntad suya, reconociéndole como Señor y dueño y amo absoluto. Porque es que nosotros, amados hermanos, estamos también llamados, no solamente el pueblo de Israel, a que le cantemos. No es malo cantar, no es malo cantar con los ojos cerrados y manifestar toda su magnificencia y manifestar toda su grandeza. Pero también, amados hermanos, debemos estar dispuestos a someternos a su voluntad y reconocerlo como Señor, como dueño de nuestra vida, como amo absoluto de nosotros. Porque si no le estamos haciendo así, amados hermanos, nos está ocurriendo, nos puede estar ocurriendo lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel y a muchas personas que lo aclamaban. Lo aclamaban, amados hermanos, muchas personas. Y hoy en día muchos están aclamando al Señor, a un Jesús que no vemos en la Biblia. Debemos adorarle, amados hermanos, y reconocerlo como a Jesús, con una disposición absoluta. Es todo, amados hermanos. No como ir al supermercado y yo comprar lo que yo quiera. Es que poner a disposición nuestra mente, nuestro corazón, en obediencia absoluta hacia esos mandamientos. Como tercer punto, amado hermano, y último, la mirada triste y penetrante del rey. Jesús, amado hermano, después que llega, ¿cierto? Nos dice acá el versículo, el último versículo de esta primera parte, la llegada del rey. Y Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí le estoy resaltando, amado hermano, dice, habiendo mirado alrededor todas las cosas, miró en Jerusalén y también miró en el templo todas las cosas, todo lo que él miró, amado hermano. Y esta escena, amado hermano, es bastante triste. Y aún Jesús llora, amado hermano. En Marcos, ¿cierto? No nos muestra, no nos aclara esta situación, porque qué estaba pasando, pero por medio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, nos muestra un panorama más explícito acerca de la tristeza profunda de Jesús por la religión vana, vacía y ritualista de su pueblo, y por todo lo que había de que devenir por haberlo rechazado. Venía algo espantoso para el pueblo de Israel.
Y esta es la tristeza, amado hermano, que embarga a Jesús. Esta es la cara de tristeza, esa mirada triste que él llora, amados hermanos. Y este lloro, amados hermanos, lo hizo nuestro Señor Jesucristo por la condición espiritual y vana que tenía y ritualista que tenía su pueblo Israel. Y es importante, amados hermanos, que nosotros nos pongamos la mano en el corazón, que nosotros nos pongamos, amados hermanos, también a meditar en esta realidad que vivió el pueblo de Israel. Y que si es el caso nuestro, amados hermanos, que Cristo, amado hermano, no lo estamos viendo físicamente, pero a través de su palabra, amado hermano, nos está mostrando que le da tristeza. El Espíritu Santo se entristece, como dice la Escritura allá en Efesios 4. Cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor, cuando nosotros estamos en la carne, no estamos en el Espíritu. Y que nuestra religión, amado hermano, no sea esa vacía y esa ritualista del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué vemos aquí, amado hermano? Todo lo que había de venir por haberlo rechazado. Y era una profecía que también estaba escrita allá en Daniel. Dice aquí la Escritura. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. No solamente en el templo miró las cosas, sino al llegar a la ciudad, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta era la realidad, amado hermano, esa mirada triste en la cual, amado hermano, vemos aquí en este contexto. Y penetrante miró todo lo que estaba pasando. Y ciertamente ya estaba determinado por el Padre, ya estaba determinado por Dios. Y aquí él nuevamente lo recalca, amado hermano, de que le vendían días, amado hermano, cuando los enemigos iban a rodear su ciudad, iban a sitiarla. Y efectivamente, amado hermano, ¿qué pasó? 40 años aproximadamente, el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén, precisamente durante la fiesta de la Pascua, cuando estaba llena de peregrinos, para que nadie pudiera entrar ni salir durante meses. Cortaron todo tipo de suministros. ¿Para qué? Para que la gente no tuviera nada que comer, hasta el punto que dice Flavio Josefo, ¿cierto? Cuenta que la gente tenía que cocinar las correas y los calzados para comer. Y finalmente, en el año 70, los soldados romanos entraron a la ciudad y en una ola de violencia destruyeron el templo. Y se calcula más o menos 1 millón de judíos murieron en esa masacre. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y huyeron. Esta es la realidad, amados hermanos, que vemos, amados hermanos, aquí, cuando Jesús se entra, amados hermanos, a Jerusalén, y cuando sale del templo, entra a Jerusalén y empieza a llorar, no solamente por la condición de su religiosidad vana, sino también por lo que le venía a su pueblo, porque Jesús ciertamente amaba al pueblo de Israel, y ciertamente lo sigue amando, aunque aún no han creído muchos judíos no han creído, lo sigue amando. Y también nos sigue amando a nosotros, amados hermanos. También el Señor nos sigue demostrando su amor a través de de su palabra, cuando nos invita a que obedezcamos, cuando nos exhorta, cuando nosotros estamos equivocados y el Señor nos corrige, cuando nosotros caemos y Él nos levanta, nos da fuerza. Eso hace el Señor, amado hermano. Y si estuviese, amado hermano, de pronto visible, podríamos ver de pronto lágrimas nuevamente, porque ciertamente hay muchas, amado hermano, o algunas congregaciones, algunos hermanos que no están llevando una vida consagrada al Señor, desafortunadamente. Continuaremos, amados hermanos, con el próximo, si Dios permite, el próximo viernes con esta enseñanza. Gracias por su atención.